Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 días Real Estate, 22 minutos de las 11 de la mañana. Estamos con ustedes en una semana nueva, con una temperatura diferente, con calor, ya cielos despejados y lo que vendrá de esta semana que continuará así, en aumento. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, bien reparador y con toda la energía para comenzar nuevamente una semana más de octubre. Ya me encuentro con mi invitado, es la primera vez que viene aquí al programa, ya es muy conocido para los lectores de 5 días, pero estamos muy emocionados porque hoy está con nosotros, así que le agradecemos su presencia. Quiero presentarles al señor Nicolás Morales Arabia, arquitecto y docente de la FADA UNA. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor, a vos por venir. Aquí tenemos un tema ya marcado, como podían verlo en nuestro Zócalo, esta tendencia del mercado inmobiliario en Paraguay. ¿Hay sostenibilidad o es simplemente una burbuja, como muchos lo hablan? Muchos dicen que todo lo que estamos viendo se está construyendo de más, que no hay tantos para habitarlo y que es una burbuja inmobiliaria también el precio. ¿Cómo lo ven ustedes desde estas tendencias y todo lo estudiado? ¿Qué tal? Mirá, bueno, sin duda que hay que hablar primero de varios factores que se vienen dando, ¿no? El tema del censo, este último censo que estamos hablando, sí, es un tema importante porque eso modifica un poco todas las proyecciones y modifica todas las demandas que se estaban viniendo estudiando, ¿no? Claro. Sobre todo desde el mercado inmobiliario y desde el mercado de la vivienda, ¿no? El servicio de la vivienda. Claro, hablemos del censo. El censo nos marcó otro panorama. Decíamos que éramos alrededor de 8 millones de habitantes y el censo nos marcó que somos apenas 6 millones 100 y algo mil. Y ahí habla de un gran problema porque la falta de vivienda es la misma que se marcaba, que decían los desarrolladores, entre 1 millón a 1,5 millones, o es menor. Y sin duda tiene que ser menor, ¿no? Porque todo lo que habla el Ministerio de Urbanismo y Hábitat se basaba en los datos del censo, las proyecciones de población y el déficit de vivienda que siempre se toman como base el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Hay departamentos, como podemos ver aquí sobre Santísima, que están en más de $3.000 el metro cuadrado, otros más de 2.600, otros que llegan a 4.000. O sea, claro, dependiendo el nivel de departamento que tengamos. Pero es cierto, superan en algunas situaciones a precios de Buenos Aires o Sao Paulo, donde la infraestructura vial es aún mayor a la que tenemos nosotros. Claro, la problemática, como siempre hablamos de que la gente quiere vivir cerca de su trabajo, la encontramos desde New York hasta Asunción. Pero la infraestructura que te dan capitales del mundo es sumamente superior en algunos precios del metro cuadrado a la que tenemos nosotros. Claro, imagínate, vos estás hablando de $3.000, $3.600. Es el costo por metro cuadrado más alto de Latinoamérica lo tiene Montevideo, ¿no? Después le sigue Chile y después vienen, bueno, otros países como de Brasil, de Brasil, San Pablo, Río de Janeiro. En la última, realmente Argentina está bastante al final, está más bajo por la situación económica. Pero sí, la infraestructura es fundamental. En estas ciudades la infraestructura acompaña porque la densificación necesita, las personas que viven en departamentos, el patio de su casa es la ciudad. Totalmente, ¿no? Su amenity principal. Claro, su lugar donde caminan son las veredas, o sea, el lugar donde van a, no sé, a esparcirse tiene que haber... Una plaza. Claro, son las plazas, son los lugares culturales, ¿no? Entonces, eso debe estar acompañado con la infraestructura. El caso de las veredas es tan simple, ¿no? Pero si vos te pones a pensar, todos estos barrios que tienen el metro cuadrado más caro, solo haciendo un recorrido y haciendo un monitoreo, los que el metro cuadrado está más barato de suelo, ¿no? Una cosa, las veredas por lo menos están un poco mejor mantenidas que en los otros barrios, ¿no? O sea, la importancia de las veredas
justamente ahora me enteré que están haciendo una ordenanza para unificar las veredas. Como debe ser. ¿No? Que nosotros hace rato estamos siempre demandando esto, bueno, hablando de esto, pero las veredas también es importante que esa ordenanza de unificación de veredas, que quieren hacerlos con un bloque, bueno, filtrante, por un tema de absorción del suelo, que está bien, por el tema de la permeabilidad, hay que tratar de enfocar en los barrios donde el costo de suelo e infraestructura es peor, ¿no? Para equilibrar esa inversión, porque un inversor monitorea, va haciendo un recorrido por los barrios, sobre todo los extranjeros que vienen, ¿no? Y ve que una zona que es linda, que tiene las veredas lindas, entonces pone el ojo diciendo, bueno, acá se puede invertir porque hay un acompañamiento de la municipalidad, esto va a tener rentabilidad, ¿no? Entonces es tan importante el tema de las veredas, ¿no? Para el inversor y para cualquier persona, y obviamente para el ciudadano, ¿no? Para que pueda caminar, que ese enfoque de la ordenanza no puede ser generalista. Debería ser estratégicamente pensado para que esos barrios que van quedando más relegados en cuestión de inversión puedan equilibrarse, ¿no? Y así la densificación de Asunción, la densificación urbana, que es importante porque es lo que vos decías, ¿no? La gente quiere que le queden las cosas cerca, ¿no? O sea, es fundamental. Lo que hablaban de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que eso es un tema que es para la ciudad sostenible es primordial, ¿no? Que vos tengas la infraestructura cerca, que vos te vayas caminando, que utilices menos el auto, pero para ir caminando necesitas veredas. Totalmente. ¿No? Necesitas veredas unificadas, necesitas veredas que sean lindas para caminar, que te dé gusto, ¿no? Que sean anchas. Que no hayan caños rotos. Claro, que no sea una carrera de obstáculos, ¿no? Sí, totalmente, que no hayan caños rotos, de que yo estoy caminando y viene un auto y me empapa y tengo que llegar al trabajo empapada de una cloaca. O sea, hay muchas cosas que nos faltan y que realmente no coinciden con el precio que hoy por hoy paga una persona por su departamento o por su propia casa. Y sí, lo que pasa es que ahí, bueno, lo que hablamos de que el censo arrojó un déficit de vivienda, una cantidad de viviendas vacías, discúlpame. Claro, o sea, 400.000 viviendas que están vacías hoy, que podríamos decirla que ahí habla de esa burbuja de la cual hablan algunos. No, bueno, justamente, supuestamente eso, por la ley de oferta y demanda, esas viviendas vacías deberían bajar el precio, pero no bajan. ¿Por qué no bajan? Según el presidente de la CAPADEI, Raúl Constantino, decía que el 75% de los inmuebles los compran extranjeros. Claro, ¿no? como una inversión. Claro, como una inversión a largo plazo, una cuestión de sacar los ahorros en donde llevarlos a un país estable. Claro, a un país estable que está muy bien, pero que obviamente la demanda de estos departamentos, que generalmente la mayoría de demanda de estos departamentos son de un dormitorio, son los que más compran porque son los de más rápido alquiler, ¿no? Y después, pero lo que demanda la ciudadanía es los de 2 dormitorios, ¿no? Y esto hace que justamente el precio no baje, ¿no? Hasta ahora. Esa burbuja es muy diferente, puede ser muy diferente a lo que sucedió en otros países, como fue la burbuja del 2008, o lo que está sucediendo ahora en China, lo que sucede en Europa del tema de la suba de los alquileres, son cuestiones muy diferentes. Acá si esa sobrevaloración de precios de departamentos en algún momento se tiene que corregir, ¿no? Pero eso no quiere decir que va a traer un problema en cadena, porque ese dinero que se está invirtiendo, la mayoría de ese dinero, es del exterior, ¿no? Claro. Entonces no es que va a arrastrar a sistemas financieros locales o prestamistas locales, bueno, lo que sea, e inclusive el mercado de activos no está todavía muy desarrollado en concatenación con la industria inmobiliaria, a diferencia de lo que fue Estados Unidos, que al caer todo eso hizo un efecto en cadena. Ahora el tema de China, el gobierno de China basa mucho su desarrollo en la construcción. Sí. Un tercio del PBI de la inversión china, del gobierno chino, perdón, está basado en ladrillo. Entonces, estas compañías
que se empezaron a aprovechar de eso, empezaron a hacer también un esquema de Ponzi, vender en pozo, y en vez de construir, compraban otro terreno, vendían en pozo, y entonces bicicleteaban, tenía un sistema de bicicleteo que ahora estalló. Que ahora estalló, el año pasado estalló, y fue la que quebró la empresa más grande inmobiliaria del mundo, que es Evergrande, y que trajo otros efectos en cadena, ¿no? El problema europeo es diferente, porque el problema europeo está muy relacionado con Airbnb y con el tema del turismo. Y la migración también. Y la migración, ¿no? Y que ha subido mucho los alquileres y ha hecho inaccesible y se han puesto topes, ¿no? Y hay zonas que están despobladas con pedidos de que vengan extranjeros también, a habitar esas casas. O sea, lo que está pasando en Europa es rarísimo, porque por un lado los alquileres a las nubes y por el otro lado te regalan la propiedad solamente con que te quedes ahí y la saques adelante. Bueno, imagínate que Nueva York el mes pasado sacó no sé si es una ordenanza o una ley, que los departamentos que querían alquilar por Airbnb tenían que mínimo alquilar por un mes. Ya no se podía alquilar por varios días. Así, no es por más días, sí, claro, sí. Por un mes el mínimo. Entonces, para frenar ese disparate de la subida de los alquileres que se triplicó, es lo que está pasando en Europa, ¿no? Sobre todo en los centros urbanos, en los centros históricos, en las ciudades turísticas, ¿no? Es donde más el turista obviamente se quiere quedar, es donde está todo cerca. Claro. Que acá también es un problema, porque nosotros tenemos ¿dónde valorar el centro histórico? Nuestro centro histórico está devastado, aunque le duela a muchos desarrolladores y le duela a mucha gente, esa es la verdad, al sector gastronómico. Está devastado, ahora estaría intentándose, con esta retirada de cables, se está intentando revitalizarlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Los impuestos en el centro son más caros que acá. Entonces, ¿cómo le decimos al desarrollador que vaya y que agarre el centro y que empiece a construir? Sí. Ahí, sí, qué bueno eso de que enterrar los cables es excelente. Sí, eso está buenísimo. Eso es muy bueno, y creo que hay un préstamo del BID también que se aprobó para revitalizar, y creo que se está haciendo, hay un plan ya desde 2015 que se hizo por puchitos, sobre todo con el empuje de las comunidades. Pero es fundamental que el centro, porque el centro es la historia y el centro es el turismo. Sí. O sea, si querés turismo, tenés que tener un centro histórico. Todos los turistas quieren ir al centro de un país. Eso es cierto, eso es básico, no importa qué país sea, pero realmente quieren ir al centro de la capital. Pero una ciudad no es una ciudad si no hay vivienda. Entonces esa revitalización no sirve de nada que vos restaures algunas casas, si no hay gente viviendo, si no hay vida en la calle, si no hay vida en la vereda, tampoco va a ser una cuestión temporal. Entonces, para eso hay que también poner incentivos para la vivienda. Como vos decís, el tema de los impuestos o el tema de la vivienda vacía, ¿no? El tema de la vivienda vacía, sobre todo los ejes cívicos. Los ejes cívicos, por ejemplo, como Palma, ¿no? Un eje cívico es donde hay historia, donde hay edificios patrimoniales, donde hay edificios del gobierno, oficinas. Es fundamental que hayan políticas, incentivos, ¿no? Para la ocupación de esas viviendas vacías, ¿no? Eso es fundamental. Uno de los problemas de los desarrolladores para invertir en el centro no solo es la degradación y lo que vos decís, un poco el impuesto un poco alto, pero otro problema es, revitalizar estas propiedades históricas, ¿no? Que tienen muchas complicaciones al momento de querer intervenir. Está bien, tiene que tener, se tiene que respetar el patrimonio, pero tiene que haber flexibilidad. No puede ser que vos quieras invertir en una vivienda histórica y tardes 2 años para que te aprueben un protocolo de intervención al patrimonio. ¿Entendés? Que es mucho la Secretaría de Cultura, ¿no? Me han dicho, ¿no? Varios colegas, ¿no? O sea, es un disparate. Pasa lo mismo con el tema de catastro. En catastro hay un tema bastante complicado. Es la burocracia en persona. Sí, yo creo que hay que invertir más en catastro. Le falta inversión, le falta más gente, le falta para que se agilicen esas cosas, ¿no?
Ahora, somos 400.000 funcionarios públicos y hay que seguir invirtiendo en gente. Es como que somos un país de 6 millones de habitantes, 400.000 trabajan en la función pública. No hay Estado que pueda mantener eso. Y que encima esté faltando gente en algunas entidades. Entonces, esa es una locura. Habría que hacer una reingeniería, ¿no? Yo no soy experto en el tema de sector público, pero sí, yo creo que a Catastro le falta inversión. No sé, porque no puede ser que están sobresaturados de trabajo, esa es la palabra, ¿no? Por lo que me dicen los colegas, los gestores, ¿no? O sea, vos para invertir en un proyecto pequeño, no sé, de dúplex, por ejemplo, vos tenés que dividir el terreno, ¿no? Para poder gestionar la venta. Se está diciendo que se llega entre 6 meses y un año, ¿no? Y contarle a los desarrolladores cuando tienen un edificio, lo que tardan. Me imagino, claro, me imagino. Sí, así, y eso, claro, obviamente atrasa al país. Sí, atrás el tema de la venta y de que se pueda reinvertir, ¿no? De que vos puedas seguir con esa plata, seguir reinvirtiendo, entonces seguir construyendo. Dinamizar. Podría estar más dinámico si estos trámites burocráticos sean un poquito más ágiles, ¿no? Yo quiero ir a los datos del MOVE, que lo hablábamos fuera del aire. Según el MOVE, para el 2000, los hogares con una o dos personas llegaban al 19%. En el 2018, esos hogares subían un 23% del 100%, ¿verdad?, del país. Los hogares de 3 o 4 personas pasaron del 35% en el 2000 al 41% de la torta. Y los de 5 miembros o más pasaban del 46% al 36%. O sea, había un decrecimiento. Es un cambio demográfico. Un cambio demográfico. De la familia, ¿no? De la familia. Sí. Aumentaban las familias de 3 o 4 y las familias de 1 o 2. Claro. Se construyó mucho en altura se construyó mucho para una persona o 2 personas, esos de un ambiente. Claro, y gracias a esos datos se enfocaron los desarrolladores en eso, ¿no? En esos datos. Ahora, sí. Con el censo del 2023, ¿vos crees que esto podría cambiar? No, bueno, este es un fenómeno mundial de todos los países, ¿no? El decrecimiento poblacional, a no ser países como China, que hace unas décadas habían limitado el crecimiento por hijo. Pero es un fenómeno por la migración del campo a la ciudad. Generalmente en el campo las familias son mayores, cuando vienen a la ciudad, por el tema de los costos, por el tema de las movilidades, se reducen, ¿no? Y por eso esto demuestra por qué los departamentos de 2 dormitorios son los que tienen más demanda y los de 1 dormitorio son los que tienen más demanda para los inversores, ¿no? Para los inversores, pero no significa que sean alquilados. También, claro. Lo que pasa es que ahí, justamente ahí está el tema, ¿no? Si nos ponemos a analizar, según los datos del Ministerio de Trabajo, hablan que de esos 400.000 empleados públicos, el promedio es más o menos de ganancia o de salario es de 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos, sí. Ponele una familia, 2 personas, son 4 salarios, aproximadamente un poquito más de 10 millones de guaraníes. De eso pueden pagar el 30% máximo para un alquiler o un préstamo hipotecario, ¿no? Sí. Es lo que se establece o se estima, ¿no? Que es más o menos lo conveniente. Estamos hablando aproximadamente de 3 millones. 3 millones y un poquito más, y medio, 3 millones y medio. Bueno, y ahí están los alquileres de estos, un dormitorio, dos dormitorios rondan ese precio. Ahora, o sea, ¿qué es lo que puede pagar la gente, ¿no? ¿En qué zona? Porque en esta zona... No, claro, estamos hablando de las zonas... En esta zona estamos hablando más de 5 millones. Bueno, el tipo que trabaja acá, ¿no? y tiene ese ingreso, está viviendo en la zona SIT, ¿no? Ahí atrás, ¿no? Con el departamento más barato, o está viviendo más en la zona, no sé, puede ser el barrio Jara, o se va más lejos a Luque, ¿no? Que le queda un poquito, o inclusive Fernando de la Mora, ¿no? Puede pagar esa zona. Acá no, obviamente. Acá no puede pagar. Entonces, pero los desarrollos se están migrando totalmente, pero la mayoría de los desarrollos están en esta zona. Bueno, ahí yo justamente hicimos un cálculo un muestreo de estadísticas de los principales portales de
Infocasa, Sí. no sé si puedo hablar, pero... Sí, por supuesto, Bueno, de hecho van a estar acá en el programa. Bueno, RIMAX, esta semana. de otras infobiliarias, tomamos aproximadamente unos 400 a 500 avisos, anuncios, reduciendo los duplicados y del último año, ¿no? Y nos daba que los principales barrios donde había oferta de departamentos eran barrio Murcuyá, barrio Herrera, Catedral, después le seguía Las Lomas, después venía ya Las Mercedes. Villamorra. Villamorra, sí, Villamorra está entre los primeros, pero está distribuido, hay zonas calientes que está distribuido más o menos, están bueno, en la página web esta de arquitectos.com.pi, que están ahí las estadísticas que pudimos sacar, un muestreo, bueno, así bastante, que ahora es mucho más fácil hacerlo con la inteligencia artificial. Totalmente. ¿Entendés? Vos haces una copia y ya estas web con IA te hacen toda la estadística, te hacen todas las tablas y vos después sacás la estadística que vos te querés, ¿no? ¿Y qué mostraba ese muestreo? No, y bueno, y tenía los departamentos de 2 dormitorios son los que más pide. Lo que más pide, sí, lo que más se está ofertando, porque eran ofertas de venta, okay, ¿no? Okay. Y departamentos de 2, de 1, bueno, estos barrios, principales barrios, como ya te hablé, donde había más oferta, también mostraba el porcentaje de cómo está distribuido, ¿no? Bueno, Asunción lleva el 80%, el 84% de los desarrollos. A diferencia de los dúplex, que sí está más distribuido, el tema de los dúplex está más distribuido. Claro, en el primer anillo del AMA, ¿no? Como Luque, Lambaré, bueno, Villa Elisa, había Asunción y Luque están casi igual. Bueno, y ese muestreo, y también nos dio el precio por metro cuadrado. En Asunción estaba en $1.600, el promedio, ¿no? El promedio, por supuesto. Y después estaba el Lambaré, Luque, alrededor de $1.000, ¿no? El metro cuadrado, un poquito más. Como te digo, lo que estamos hablando, la gente que trabaja en una zona generalmente no vive en la zona, ¿no? Tiene que lamentablemente tiene que ir más lejos. Claro. Y tiene que pasar el trabajo de venir o manejando horas o en un transporte público súper deficiente. Claro, ese es un gran problema. Perdiendo horas de vida. Sí. Que es por eso de las cuales la gente quiere vivir cerca de su trabajo. Y por eso eso es lo que te decía, la importancia de las veredas, que vean estos muestreos de las zonas calientes, para invertir en estos barrios donde hay menos desarrollo, ¿no? Para equilibrar esa oferta, porque eso va a hacer ¿O esa sobreoferta? O esa sobreoferta, para equilibrarla, ¿no? Y que haga que la gente, en vez de irse a vivir al primer anillo, y si trabaja acá, pueda capaz que vivir en otros barrios de Asunción, ¿no? Porque Asunción tuvo también una desurbanización. Estamos hablando que el censo tiró 477.000 habitantes y se creía que éramos 520, 550, ¿no? Y repoblar Asunción, repoblar el centro, ¿no? También. Claro, pero repoblarlo se hace de una manera que todavía la gente, a algunos no le gusta. Repoblarlo es vertical. Claro. No hay forma de que los impuestos aumenten si no lo repoblás vertical. Y claro, lo que pasa es el fenómeno que se da en las ciudades cuando se empieza a invertir en desarrollo inmobiliario, que el precio del suelo sube, sí, y sube todo, pero ahí también hay políticas que se pueden incentivar, que pueden modificar ese precio del suelo, ¿no? Por ejemplo, en el 2017 se hizo una ordenanza para incentivar el crecimiento vertical. El crecimiento vertical está bien porque es lo que hace una ciudad sostenible y hace que la ciudad le quede al alcance, sea más democrática, ¿no? Eso es normal, pero tiene que tener ciertos parámetros, no puede ser crecer en cualquier lado. Tenés que crecer cerca de las líneas de transporte público, tenés que tener desagües cloacales de enfrente, desagües pluviales, ¿no? O sea, tiene que haber una serie de factores un ordenamiento. Claro, que estén relacionados o en coherencia con la infraestructura que hay, ¿no? Entonces sí, bueno, creces acá. Entonces, si vos ponés esas ciertos filtros para crecer, quiere decir que no todos los terrenos son aptos para edificio. Entonces quiere decir que no todos los terrenos van a estar sobrevalorados, porque cualquier persona obviamente ve un edificio al lado y dice, yo voy a vender mi casa, que si acá hay un edificio, acá yo puedo vender mi casa en $300.000. Y no, y si vos ponés ciertas ordenanzas que además regulan la ciudad, que regulan ese crecimiento sostenible, claro, haces que, bueno, otros terrenos no sean aptos para esto, entonces no se elevan tanto el costo,
Entonces ahí sí puede haber, bueno, en vez de edificios pueden haber dúplex o pueden haber edificios pequeños de baja altura, ¿no? Claro, ¿Por qué? claro. Porque el precio del suelo no es tan alto y vos lo regulás con las ordenanzas, ¿no? Lo regulás con hay un plan de, bueno, hay un plan de hay regulación. muchos planes. No, hay un plan regulador que es el instrumento que sale de los planes urbanos. Vos tenés planes urbanos y de esos planes se toman, pero el plan regulador es muy generalista porque habla de todas las avenidas, todas las arterias, o sea, no habla de zonificaciones. Yo creo que hay muchos planes, pero todavía no están implementados. Por ejemplo, el plan Char no está implementado todavía en el plan regulador. El plan de la Costanera Norte todavía no está implementado en el plan regulador. Entonces, todas esas cosas hay que implementarlas, ¿no? Claro, como para ver un ordenamiento Claro, real. claro, eso se trata del urbanismo, ordenar la ciudad. Sí, ordenar la ciudad, porque realmente estamos creciendo desordenados. Sí, es la Mancha de Aceite, es una ciudad bastante horizontal, que no es lo contrario, una ciudad sostenible, que debería ser una ciudad vertical, pero como repito, esa verticalidad, esa densificación debe estar en coherencia con las infraestructuras, para que crezca sosteniblemente y ordenadamente. Y eso hace que también no todo el suelo sea verticalizable, por decir una palabra, ¿no? Claro, por supuesto, como en muchos barrios de todos los países hay lugares donde no se puede construir en altura. Claro. Son barrios que, por supuesto, hasta su metro cuadrado es altísimo porque ahí puede haber solamente casas, que también es lo que decide cada uno, que puede también su bolsillo o su interés. Claro, ahí hay varios factores, pero yo creo que ahí con esas políticas el precio por metro cuadrado debería bajar, porque ya al no poder hacer edificios, no poder desarrollar, no pueden vender el metro cuadrado al mismo costo que para un edificio, para un desarrollo vertical o para un desarrollo de vivienda multifamiliar. Ahora, cuando hablamos de burbuja, porque eso le encanta a la gente, decir que hay una burbuja inmobiliaria. Sí. ¿Nosotros vivimos en una burbuja inmobiliaria? Mira, como te digo, yo creo que hay una sobrevaloración todavía de precios, pero te repito, o sea, el tema de la burbuja que se habla, el problema de la burbuja es cuando estalla. Ahí está el problema, porque todo el mundo habla de burbuja, pero el problema de la burbuja es cuando explota, ¿no? ¿Y a quién lleva esa burbuja, ¿no? Claro. Entonces, si bien hay una sobrevaloración, porque hay mucha inversión extranjera, sin duda que pasó en todos los países, si hay una corrección del mercado que baja la vivienda, primero que no va a ser muy pronunciada, porque no va a arrastrar a mucha gente que tenga que vender su casa, como pasó en Estados Unidos, porque no podía pagar con los activos tóxicos. Claro, porque entonces la vivienda... Con 3 hipotecas tenía la casa, o sea, era una locura. Bajaron 25, 50, 100%, ¿no? Las viviendas del 2008. Claro, pero con créditos de 2.5, 3%, acá no tenemos un crédito de esos. Bueno, claro, ese es otro tema, ¿no? Pero la alta tasa de interés, ¿no? Que, hace que sea accesible para el bolsillo de la clase media. Sí. Entonces la clase media es la clase eterna de alquiler, porque no puede acceder a su vivienda porque el crédito no le da. Y si en el caso de que pudiera acceder, tiene que ir al segundo cinturón, porque en el primero tampoco la puede. Claro. Entonces en el segundo cinturón y tiene que venir 2 horas de viaje. Entonces, ¿qué pasa? Compro mi casa, hago mi casa en el segundo cinturón con 2 horas de viaje para el trabajo, o sigo eternamente alquilando. Y siguen eternamente alquilando. Y sí, lo que pasa es que la calidad de vida, de perder tu vida en el transporte, es un tema bastante delicado, ¿no? El transporte público es fundamental, ese es otro tema, ¿no? Como hay sobre todo en los países europeos. Debería haber un consorcio de transporte público donde el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, todas las municipalidades estén todas... En conjunto, trabajando en conjunto. Todos trabajando en conjunto para desarrollar un plan de movilidad que no es solo movilidad motorizada, es un plan de movilidad intermodal, ¿no? Que vos
venís en tren o venís en un metro o venís en tu auto, dejás tu auto en una gran playa de estacionamiento, te subís a un transporte directo que te lleva capaz que al centro, o te lleva a otro lado, y después te bajás. Al eje corporativo o al eje financiero. Tiene que haber, no es solo ese es un plan con subterminales, ¿no? O sea, un plan de movilidad integral. Yo creo que se estaba trabajando, yo escuché algo, pero bueno, el tema ahora que se retrasó este tren de cercanías, ¿no? El tren de cercanías, una pena que no se pueda resolver eso, ¿no? No, es así, es como que todo tiene un punto de inflexión como para que salga adelante. Claro. Y el trabajo público-privado, porque o sea, hay que trabajar en conjunto. Por eso hay que tener un consorcio, como hay en Europa, como hay en, no sé, bueno, en Uruguay, como hay en países como en Curitiba, ¿no? Tiene un consorcio de transporte que se encargue de todo el transporte, ¿no? Y listo, no puede estar, porque si no está todo descoordinado, cada uno hace lo que quiere, cada uno va por toma decisiones sin conocer las decisiones del otro. Eso es fundamental. Y el planteamiento también de los jóvenes de decir, yo no quiero una familia numerosa, yo no quiero hijos. ¿Vos crees que estas estadísticas que muestra el MUF podrían cambiar en 10 años? Y que estos números de 3, 4 o 5 empiecen cada vez más a reducirse. Y es el fenómeno mundial, ¿no? El decrecimiento se da en la mayoría de las ciudades y se dice que para el 2050 vamos a ser el 80% de la población va a vivir en ciudades. O sea, estos números van a seguir bajando, sin duda. Eso es, a no ser que, no sé, en el futuro haya una política de incentivar a que tengas hijos. A que tengas hijos. No sé. Sí, que es lo que pasa en China, ¿no? En China sí. Está pasando eso. Ahora, este último presidente creo que puso una ley para tener un segundo hijo, ¿no? Que uno no, o sea, sí, bueno. Porque no, el tema de China, inclusive, bueno, el tema de la población después está creciendo también. Ahora India es el primer país en potencia, sí, ¿no? Por el crecimiento que tiene. Pero bueno, son políticas que cada gobierno las toma según bueno, sus objetivos, ¿no? ¿Y qué deberíamos de urbanizar primero? ¿Cuál es el sector que se debería de urbanizar primero en Asunción o alrededores? ¿En qué sentido urbanizar? O sea, de mejorar para llevar gente. Y tenés los barrios más populosos, ¿no? Por un lado tenés el centro. El centro es fundamental que hayan política de vivienda, política de ocupación de vivienda. Que no las veo de acá a un cercano tiempo. Ojalá que me equivoque. No sé, bueno, ese es el principal, yo creo, objetivo debería ser, porque eso no solo es poblar, mejorar todo el sistema que hay de casco histórico, sino que va a traer turismo también. Claro. ¿No? Entonces vos tenés doble pata. O sea, lo vas a rentabilizar muy rápido. Y después tenés que, como te decía, tenés que invertir en estos barrios más populosos, con espacio público, con veredas, ¿no? Esa nueva ordenanza debería tener el foco en esos barrios que hay menos inversión. Claro, populosos, no populares. Sí. No, y en la Chacarita, o sea, en los barrios populares también hay que invertir conjuntamente con el centro. Digo de populares de hoy por hoy que la gente quiere ir a vivir. Ah, ok. ¿Sí? O sea, por eso, populosos, no claro, los populares del momento. Claro. Sí, tenés barrios que hay que donde invertir. Hay una mayor población, podemos decir, y que también necesitan un acompañamiento económico. Claro, porque eso va a hacer que todas estas inversiones, que generalmente los inversores van uno atrás de otro, ¿entendés? Generalmente ve uno tuvo éxito y va atrás del otro, ¿no? Entonces vos le tenés que dar al inversor también, bueno, el que quiere destacarse o el que quiere no ir atrás de los otros, le tenés que dar otras zonas interesantes, ¿no? Que el tipo vea que en el futuro va a haber demanda para poder invertir en desarrollos edilicios, desarrollos inmobiliarios, ¿no? Pero para que estos desarrolladores pongan el foco, tenés que mejorar la infraestructura, mejorar las veredas, poner una plaza. Está visto que los entornos que están sobre plazas en todos los países, en todas las ciudades, son más caros que el resto de los entornos. O sea, poner una plaza te aumenta la plusvalía de todo el contexto, ¿no?
Y eso es importante que los centros comunales se reúnan y generen proyectos y presenten a las municipalidades. En muchos países, inclusive en Colombia, en Bogotá, se hacen prorrateos y los mismos impuestos de los vecinos pagan ese mejoramiento del espacio público y espacio verde. Claro, que finalmente va a ser usado por todos los vecinos. Y genera una plusvalía en sus terrenos, porque vos si lo ves a inversión a largo plazo, genera un aumento del costo de su propiedad del 20 hasta el 50% o más. Entonces, son estrategias que mejoran el contexto, pero también desde el punto de vista económico también le mejoran, ¿no? Lo que hablamos con el tema del centro. El tema del centro es una inversión para el país porque te va a generar turismo, te va a generar mayor atractivo de gente, te va a generar movimiento de comercio, o sea, todas esas cosas tienen un efecto en cadena. Sí, totalmente. Y más las oficinas del gobierno se llevaron al centro. O sea, tenés que darle una vivienda a esa gente. Ahí está el tema. Cuando empiece a funcionar estas oficinas del centro, también va a haber unas zonas del centro que van a quedar desurbanizadas, porque todos estos edificios que tenían estos empleos públicos, salirse ahí, van a llevar arrastrado toda esta infraestructura, todos estos servicios que estaban compensando, ¿no? Escribanía, fotocopiadora, kiosquito, todo esto. Va a tener que migrarse y esa zona va a quedar también... ¿Qué va a pasar con esas zonas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos edificios, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar? Porque se va a despoblar otra zona, va a despoblar... O sea, entonces todas esas cosas hay que pensarlas y ver, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué incentivos vamos a dar acá? ¿Qué incentivos vamos a dar allá? Para que, claro, para el sector privado se aboque allí. Claro. Y eso es lo que con la ordenanza la última ordenanza del 2017, la 108-17, que es el incentivo a la vivienda, que hizo que terrenos, por ejemplo, es una buena ordenanza, pero le faltan filtros, ¿no? Terrenos que de mayor de 500 metros cuadrados, que tuvieran, por ejemplo, un estacionamiento por unidad, porque generalmente la municipalidad te pide 2 cada 3. Puede elevarse 20% más, ¿no? Puede construir 20% más. Si tiene la mitad de los departamentos son menores de 60 metros cuadrados, ¿no? Para generar una vivienda más accesible, también se podía elevar. Pero esto hizo que en barrios que se podía construir hasta 4 pisos, se construya 7. En otros de 7 se construye hasta 9. Pero esto tiene que tener filtros, como te decía, ¿no? Que pase un ómnibus cerca, que pase la infraestructura de cloaca y desagüe pluvial, ¿no? que esté condicionado a ciertos factores, ¿no? Que no sea en cualquier lado. Claro, completamente. ¿No? Nicolás, te agradezco tu visita. Seguramente vamos a seguir leyendo esto en el diario y te invitamos para seguir hablando sobre los desarrollos, sobre este tema que realmente nos preocupa. De saber qué va a pasar, dónde deberíamos de estar mirando y bueno, si en algún momento los alquileres llegarían a bajar un poco. Sí, se trata de ordenar la ciudad para que todos vivamos mejor. Para que todos vivamos mejor, eso así de simple. Que así es lo que simple, claro. Gracias, Nicolás. Bueno, no. Nos vamos y quédense con nosotros para seguir con toda la programación de 5 Días Televisión. Nos reencontramos mañana a las 11. Chau, chau.